Abre tu Biblia en Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. La palabra de Dios dice que mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Aleluya. Quiero hablarte hoy en este devocional sobre la soberanía de Dios, sobre los pensamientos de Dios que son mucho más altos que los nuestros. La palabra también dice en Salmos 33:11 que el plan de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Cuán grandes son tus obras, Señor, muy profundos son tus pensamientos. Salmos 92:5, Salmos 139:17 dice: cuán preciosos, Dios, me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Imagínense un adorador como David, que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Él tenía estas revelaciones, que los pensamientos del Señor eran mucho más altos que los nuestros, eran profundos, eran preciosos para Él, y los pensamientos del Señor permanecen para siempre. Amados, si existe algo que debemos cambiar en nuestra manera de pensar para que nosotros podamos tener una mente transformada, es por este principio fundamental por donde comenzamos, reconociendo la soberanía de Dios, reconociendo la perfección de los caminos del Señor. Todo otro tipo de actitud, de pensamiento individualista, humanista, que tienden a la autosuficiencia y a separarnos de Dios, todo eso está fuera de lugar. Todo comienza con la soberanía de Dios. Es por allí donde empezamos. El ser humano se ha desviado, se ha ido para el extremo, atribuyéndole una excesiva importancia a la responsabilidad humana, en los deberes, en las obligaciones de los hombres, y ha dejado a Dios de lado. Una mente transformada, cuyo entendimiento ha sido renovado con el poder de Dios, no tiene ninguna dificultad de abrazar este principio, el de reconocer la soberanía de Dios, reconocer su sabiduría, el consejo del Señor que permanece eternamente para siempre. Esto es lo correcto que debemos hacer. El problema es que nosotros, parece que se nos ha subido a la cabeza de que nosotros, al tener el libre albedrío, pensamos que podemos dejar a Dios de lado y decidir por nuestra cuenta. Si somos hijos de Dios, usted debe entender que no existe nada más ofensivo para el Padre que nosotros pretendamos enseñarles el camino a Él, dictarle nuestras propias reglas, decirle a Él cómo se hacen las cosas. La Biblia dice: si dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Cuidado, no sea que tú estés altercando con Dios. Muchas veces nosotros tenemos esa actitud para con Dios, pero imagínate un rey a quien le permite que sus súbditos le digan las cosas que tiene que hacer, les den sus propias órdenes, en vez de ellos acatar las órdenes del rey. Pero qué extraño sería eso, ¿verdad? Bueno, muchas veces así nos comportamos nosotros cuando nosotros le imponemos al Señor nuestros planes, nuestros proyectos, y decidimos ejecutarlos sin consultar con el Señor. Decidimos imponer nuestra propia agenda que la agenda del Señor. Tenemos que tener cuidado, porque somos nosotros quienes debemos ajustar nuestros planes al Señor. Somos nosotros que debemos seguir la agenda de Dios y no planificar separados de la sabiduría de Dios. Tal vez te preguntes qué significa la soberanía de Dios. Voy a usar la definición del gran teólogo Arthur W. Pink. Este hombre de Dios decía que la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía, siendo infinitamente elevado por encima de la criatura más elevada. Él es el Altísimo, Él es el Señor del cielo y de la tierra. Él no está sujeto a nadie ni
influenciado por nadie. Él es absolutamente independiente. Dios hace solo como le place y siempre como le place. Nadie puede frustrar los planes del Señor. Nadie puede obstaculizarlo. De modo que su propia palabra declara expresamente: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46:10. La soberanía divina significa que Dios es Dios, tanto de hecho como de nombre, que Él está en el trono del universo dirigiendo, haciendo todas las cosas según el designio de su voluntad. En su palabra encontramos esta declaración: es Dios que hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Miren qué tremendo esta declaración del famoso rey Nabucodonosor, quien tuvo que aprender una amarga lección. Un día este personaje se le ocurre atribuirse el mérito por todo lo que había logrado. Él pensó que era gracias a su propio poder lo que le había permitido obtener tanta gloria, riqueza, poder y majestad. Pero un día él tuvo que aprender una dura lección, una amarga y difícil experiencia que no creo que ningún ser humano haya pasado por lo que él pasó. El rey tan poderoso, tan temible como lo era el rey Nabucodonosor, acabó perdiendo la razón, la cordura, y se transformó en una bestia del campo, en un animal salvaje que comía los bichos de la tierra. La Biblia dice que fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes, su cuerpo se empapaba del rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Imagínate qué prueba tan difícil. Yo me quedaba pensando qué difícil debe haber sido para el profeta Daniel tener que interpretar el sueño del rey, el sueño que le dio el Señor a Nabucodonosor, hablándole en un paralelo de cómo su orgullo sería abatido por pensar de esa forma, por creer que él tenía todo el poder. El rey Nabucodonosor, quien tuvo un surto mental por un prolongado periodo de 7 años, había caído en un estado lamentable. 7 años de insanidad mental, comportándose como una bestia del campo. Pero llegó el día en que Nabucodonosor finalmente reconoció al Señor. La Biblia dice que pasaría por todo eso hasta que él reconociera que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Alabado sea Dios. Amados, hay una oración que hace el rey Nabucodonosor de exaltación al Señor. La oración de un rey pagano es considerada una de las más bellas oraciones y alabanzas registradas en las Escrituras. No te olvides, mi hermano, de reconocer la soberanía de Dios. Cuando tus pensamientos tienden a ser tu propia prudencia, a andar por tus propios caminos, pensar que tú puedes sin Dios. Mi hermano, no te olvides por todo aquello que pasó al rey Nabucodonosor. Él tuvo que reconocer, Él es quien quita reyes, quien pone reyes. Él es quien puede humillar a los que andan con soberbia. La palabra de Dios también dice en Proverbios capítulo 16, versículo 3: encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Quiero decirte que la única manera, mi hermano, de hacer las obras del reino consistentemente, de una forma efectiva, es ver las realidades desde la perspectiva de Dios. Eso es lo que la Biblia quiere decir cuando habla de renovar nuestra mente. La verdadera batalla ocurre en la mente de los hombres. Bill Johnson, en su libro El poder de una mente transformada, la mente es la herramienta fundamental para traer la realidad del reino a los problemas y a las crisis que enfrentan las personas. Para ser de utilidad para el reino, nuestra mente debe ser transformada. La mente nunca fue diseñada para que nosotros la descartemos. Fue creada por el Señor para ser utilizado para su propósito original. ¿Saben cuál es el problema?
El problema es que muchos de nosotros vivimos nuestra vida de fe, andamos por el camino del Señor con la mente no renovada. Y sin una mente renovada y transformada, eso es como tocar el piano con una tecla desafinada. Renovar la mente significa discernir qué es lo que proviene del cielo y qué es lo que proviene del infierno. Y a ponerte de acuerdo con el cielo, porque esa es la única manera de completar nuestra misión, nuestro propósito, nuestra asignación divina. Dios diseñó la mente para ser una de las herramientas más poderosas del universo, pero necesita ser santificada, transformada, renovada, rendida a la voluntad de Dios, rendida al Espíritu Santo para poder llevar a cabo los diseños de Dios, los planes de Dios para nuestra vida diaria. Este es el tiempo de reconocer la importancia de tener una mente renovada. Todo comienza con el arrepentimiento. Yo te quiero decir hoy, mi hermano, la buena noticia es que no es imposible cambiar nuestra manera de pensar, porque nada es imposible para Dios. Todas las cosas son posibles para nuestro Dios. Nosotros podemos tener una verdadera metanoia, un arrepentimiento. Todo empieza con una simple decisión de tomarnos unos minutos de nuestro día agitado para meditar, para examinar, para chequear nuestro corazón. Así como David, tómate un tiempo para decirle al Señor: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Si mis pensamientos hay camino de perversidad, Dios mío, renuévame, Señor. Amados, pensar como Jesús no es una misión imposible, es posible, está totalmente a nuestro alcance, al alcance de aquellos que le buscan de todo corazón. Oremos al Señor para que nuestra mente sea transformada con la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos llevar fruto para Dios, para que podamos pensar como Jesús. Eso no es una misión imposible, es totalmente alcanzable, es posible, está a nuestro alcance, porque tenemos un Dios todopoderoso que es capaz de transformar los pensamientos de alguien que se somete y se rinde a Dios. Ore conmigo, mi hermano, dígale: Padre amado y querido, yo reconozco, Señor, que tus pensamientos son mucho más altos que los míos, que yo no sé nada, Señor, que necesito y dependo de ti para poder vivir la vida abundante de Dios. Yo te reconozco como mi soberano Dios. Transforma mis pensamientos, mi manera de pensar. Yo me someto hoy a ti, me doblego, Señor, a tu soberanía. Yo quiero, Señor, pensar los pensamientos de Dios, y yo reconozco en esta hora que así como están de altos los cielos de la tierra, así están de altos los pensamientos del Señor que los pensamientos de los hombres. Yo te doy gracias, Señor. Transforma mi mente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.